Empezamos tema 1, física 1, análisis vectorial. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? Bien, gente, aquí vamos a definir lo que son vectores, que es un ente matemático que en física lo vamos a usar para representar las magnitudes vectoriales, que sea velocidad, aceleración, desplazamientos, fuerzas, campos eléctricos, magnéticos, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero sí la herramienta llamada vector es usada para representar esas magnitudes vectoriales. Y la notación es una letra cualquiera, mayúscula o minúscula, con una flechita arriba. Esto se lee vector A. Entonces podemos tener vector B, vector C y así sucesivamente. Veamos las partes de los vectores. Las partes principales. Gráficamente un vector es un segmento de recta orientado, tal como lo ves ahí en la figura. Podemos decir hoy es una flechita, ¿ok? Gráficamente. Tenemos las características de estos vectores. Número 1 es el módulo del vector. El módulo es la longitud, la magnitud, lo que mide esta flechita es llamado módulo del vector. Número 2 tenemos la dirección del vector. La dirección del vector viene dado por el ángulo que forma el vector con el eje X, el eje horizontal positivo. Entonces, si en un problema te piden el ángulo, o mejor, la dirección del vector, nosotros tenemos que dar el ángulo medido en sentido antihorario, que es el ángulo trigonométrico, en relación al eje X positivo. Entonces la dirección viene dado por el ángulo y por último tenemos el sentido. El sentido aquí por el extremo o la cabeza, vamos a decir así, de la flecha. Existen otras características. Tenemos, por ejemplo, el origen del vector, el extremo, la cabeza y la línea de acción donde actúa el vector. Pero básicamente, principalmente tenemos módulo, dirección y sentido para los vectores. ¿Qué vamos a aprender aquí en este tema de análisis vectorial? Vamos a jugar con estos vectores, o sea, a manipularlos, a hacer operaciones con estos vectores. Y las dos operaciones que vamos a hacer son las sumas y restas de vectores. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en la adición de vectores, ¿en qué consiste sumar dos vectores? Consiste en, por ejemplo, tenemos 2 o 3, 4, un montón de vectores. Consiste en expresar todo ese conjunto en un único vector llamado resultante o diferencia. Depende ahí cuál es el caso. Ya cuando ustedes estén en la universidad, ustedes van a aprender a hacer el producto de vectores, ya sea el producto escalar o el producto vectorial de vectores. Pero aquí en nuestro nivel de preuniversitario, sumas y restas de vectores. Ok, chicos, ahora sí, veamos pues estos métodos. Vamos a considerar aquí estos dos vectores, queremos sumarlos y dependiendo del valor del ángulo entre ellos, vamos a considerar en primer lugar para vectores paralelos y consideramos el ángulo 0 grados. Cuando tenemos que el ángulo aquí es 0 grados, el ángulo entre los dos vectores 0 grados, tenemos que los vectores son paralelos en el mismo sentido, aquí a la derecha. Ambos A y B se dirigen hacia la derecha. ¿Cómo encontramos la resultante de estos dos vectores? Cuando son paralelos y tienen el mismo sentido. En este caso, la resultante viene a ser una simple suma algebraica. ¿Ok? Suma algebraica, lo que mide el vector A más lo que mide el vector B. Si A mide 5 y B mide 3, la suma algebraica sería 5 más 3, 8. Y esta resultante es llamada la resultante máxima de dos vectores. Por lo tanto, si no un problema viene, oye, la resultante máxima de dos vectores es tanto, ¿cómo lo planteas? A más B igual al valor que te da. Cuando la resultante es máxima de dos vectores, cuando el ángulo es 0 y tú lo sumas algebraicamente. Gente, la suma algebraica es la suma de toda la vida que nosotros conocemos. La suma que aprendimos desde que fuimos a primero año de primaria, la suma algebraica es esa suma. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Todo bien? Ok, está.
Muy bien, chicos. Entonces, ahí está, la suma algebraica, gente, la suma que nosotros conocemos. Hasta aquí no hay nada nuevo. Si el ángulo entre los vectores es 0 grados, simplemente sumamos algebraicamente. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo ahora es 180 grados? O sea, gráficamente tenemos un vector que se va a la derecha y el otro a la izquierda, o sea, sentidos contrarios. El ángulo entre ellos 180 grados. La resultante, ¿cómo la calculamos? Simplemente una resta algebraica y la resultante se llama mínima. Entonces, ¿cuándo restamos algebraicamente? Cuando el ángulo es 180 grados. Y aquí la resta algebraica es la resta de toda la vida y esta resultante es resultante mínima, es conocida como resultante mínima. Si no un problema viene, oye, la resultante mínima es tanto, ya sabes cómo plantearlo, a menos b igual a ese valor. ¿Ok? Entonces hasta aquí, gente, no hay nada nuevo, porque sumas y restas algebraicas ya nosotros conocemos. Podemos nosotros entonces, en forma así como reglita, si un vector apunta hacia la derecha, le asignamos positivo. Si apunta a la izquierda, le restamos, le asignamos negativo. Es eso en la horizontal. En la vertical, parecido hacia arriba, le damos positivo, hacia abajo, negativo, y sumamos y restamos algebraicamente la suma y resta de toda la vida. Otra cosa, otra notita aquí. Siempre la resultante de dos vectores se va a encontrar entre su valor mínimo, que es la resta algebraica, y su valor máximo, que es la suma algebraica. Por lo tanto, la resultante ahí de dos vectores, o dos o más vectores cualquiera, ahí se va a encontrar dentro de estos valores, entre su mínimo y su máximo de resultante. Muy bien, gente, desde aquí no hay nada nuevo porque es una suma y resta algebraica que ya estamos familiarizados. ¿Dónde viene lo nuevo? ¿Qué pasaría ahora si el ángulo ya no es 0, no es 180? Tenemos vectores que no son paralelos. Y aquí existen algunos métodos. El primero de ellos es el método del paralelogramo. Vamos a considerar los mismos vectores A y B, el ángulo entre ellos ya no es 0, ya no es 180 grados, es un ángulo ahí cualquiera, diferente de 0 y de 180 grados. Para usar el método del paralelogramo simplemente trazamos paralelas, tanto al vector B como al vector A, y que hemos formado un paralelogramo, por eso el nombre de este método. La resultante sería el vector que parte del origen aquí común sobre esta diagonal. Este sería nuestro vector resultante. Y la otra diagonal es el vector diferencia, tal como ustedes lo ven en la figura. Entonces la resultante aquí, esta diagonal, la diagonal principal, y la otra diagonal, el vector diferencia. ¿Cómo escribimos estos vectores? Resultante o suma y diferencia, los vamos a escribir como de esta forma. El vector resultante sería la suma vectorial de A más B. Ojo, suma vectorial. Yo no estoy diciendo algebraica. Cuidado con confundir, gente. Allá, profe, si A vale 1 y B vale 2, aquí la resultante sería 1 más 2 igual a 3. No. Gente, presta atención. No estoy hablando aquí suma algebraica, estoy hablando de una suma vectorial. Profe, ¿la diferencia de 2 menos 1, 1? No, gente. ¿Cuánto sumábamos y cuándo restábamos algebraicamente? Simplemente cuando el ángulo es 0 y cuando el ángulo es 180 grados. Ahí sumamos o restamos algebraicamente. Profe, aquí el ángulo no es 0 ni 180 grados. Por lo tanto, ya existe otra forma de encontrar la resultante o la diferencia. La diferencia, aquí una resta vectorial. En los problemas nos va a preguntar cuánto vale el módulo de la resultante, o sea, lo que mide este vector, cuánto mide la diferencia. Ahí viene la ley de cosenos, que es una ley en la trigonometría, que para encontrar aquí lo que mide la resultante o suma, el módulo de este vector viene dado por esta fórmula horrible, y la diferencia más o menos parecido, ¿no? En vez de más pones menos. Ahí tenemos ley de cosenos para la diferencia de esos vectores. Por tanto, gente, si no hay un problema, oye, ¿cuál es el módulo de la resultante? Aplicamos la ley de cosenos. No es que A vale 1, B vale 2, la suma sería 3, no, cuidado ahí. Sumamos algebraicamente cuando tenemos el caso de el ángulo 0 grados. Aquí no es 0. Por lo tanto, cuidado con confundir los casos.
Veamos una notita. Oye, ¿qué pasaría si el ángulo entre los vectores es 90 grados? ¿Qué significa eso, profesor? Que los vectores son perpendiculares. Cuando son perpendiculares, la ley de cosenos que está aquí es una fórmula horrible, tanto para la resultante como para la diferencia, se reduce a un teorema que nosotros ya lo conocemos desde cuando éramos pequeños, ¿verdad? El teorema de Pitágoras. Por lo tanto, siempre que te pregunten, oye, cuando dos vectores son perpendiculares, ¿cómo calculas la resultante de ellos? O la diferencia. Por Pitágoras, vas a responder. Ahí, por Pitágoras, para vectores que son perpendiculares, ahí encontramos el módulo tanto de la resultante o de la suma y de la diferencia. Teorema de Pitágoras para vectores que son perpendiculares. Este teorema viene aquí desde la ley de cosenos. Claro, si el ángulo es 90 grados, significa que aquí tendríamos el coseno de 90. Coseno de 90 es un ángulo cuadrantal que ya lo vas a aprender cuando estudies trigo. Coseno de 90 vas a aprender que es 0. 0 por todo eso, ese término tercero se va. Por lo tanto, se reduce aquí al teorema de Pitágoras. Perfecto, ahí tenemos el método del paralelogramo. Siguiente método es el método del triángulo, que funciona muy bien para cuando tenemos dos vectores, A y B. Observa que no son paralelos, por lo tanto la resultante viene dado por el vector que parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Para aplicar el método disponemos aquí los vectores A y B, uno seguido del otro, uno a continuación del otro, o la formación vulgar que conocida por ahí, cola cabeza. Juntas ahí la cola de B con la cabeza de A y uno seguido del otro. La resultante parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Y formamos un triángulo, por eso se llama el método del triángulo. Por lo tanto, ahí la resultante lo escribimos como la suma vectorial de A más B. Ojo, suma vectorial. Aquí. ¿Qué pasaría si tenemos más de dos vectores? Tenemos 3, 4, 5, un montón. Entonces ahí aparece el otro método, es el método del polígono. Entonces, disponemos de nuevo un vector seguido del otro, la formación con la cabeza, uno seguido del otro. Y la resultante, ¿quién sería? El vector que parte del origen del primero y llega al extremo del último vector. Este vector resultante, por ejemplo en este caso para tres vectores, se expresa como la suma vectorial de A más B más C. Suma vectorial. ¿Ok? Profe, ¿cómo así ese negocio de suma vectorial? ¿Cómo funciona? Ya ahora vamos a ver en los problemas. Tranquilos, tranquilos. Veamos una notita. Para un polígono cerrado de vectores, la resultante va a ser nula. ¿Cómo así, profe? Polígono cerrado. A ver, gente. ¿Qué pasaría si tenemos aquí cuatro vectores? Construimos la disposición uno a continuación del otro, uno seguido del otro, y resulta que el extremo aquí del último vector coincide con la cola del primero. En este caso tenemos una figura cerrada de vectores, tal como ustedes lo ven en la figura. Oye, queremos saber cuál es la resultante. Como aquí el extremo del último vector coincide con el origen del primero, no hay manera de trazar la resultante, por lo tanto la resultante aquí sería nula. Figura cerrada de vectores de resultante nula. Guárdate bien esto. Para tres vectores, A, B y C, uno seguido del otro, formamos aquí una figura cerrada de vectores. ¿Cuánto sería la resultante ahí de esa figura cerrada de vectores? Nula, cero también. Esto ya lo vamos a ver cuando estudiemos estática. Por ejemplo, ahí al aplicar la primera condición del equilibrio, las fuerzas ahí son vectores. Entonces, por ejemplo, tenemos la fuerza A, B, C, formamos una figura cerrada de vectores, por lo tanto, sumatoria de fuerzas ahí es nula. Se cumple la primera condición del equilibrio. Figura cerrada de vectores, ahí resultante nula, cero. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar un poco de la descomposición de vectores. Y esta descomposición consiste básicamente en reemplazar un vector por dos o más vectores llamados componentes. Si estamos en el plano XY, esas componentes son llamadas componentes rectangulares.
Por acá tenemos el vector A. Sobre el plano XY, aquí tenemos su dirección, dado por el ángulo θ. Descomponer este vector A en los ejes consiste en encontrar una componente sobre el eje X y la otra sobre el eje Y. Estas son las componentes rectangulares del vector A. ¿Cuánto miden esas componentes? Ese será nuestro interés en la mayoría de nuestros problemas. ¿Cuánto miden cada una de las componentes? Bueno, nosotros podemos calcular lo que mide cada una, o sea, la magnitud, la longitud o el módulo de estos componentes, usando ahí las relaciones de seno y coseno. Ya lo vamos a ver en la práctica, gente, que en realidad en la práctica vamos a usar los triángulos notables para hacer la descomposición de los vectores. Ya en la práctica vamos a ver cómo funciona esta descomposición. Una vez que el vector A lo has expresado en una componente horizontal y vertical, llamado las componentes rectangulares, el vector A ya no existe más. Ya te olvidas de él, ya desaparece de tu vida, lo sacas ahí de tu mente, de tu corazón. ¿Por qué? Porque ya lo has expresado en una componente horizontal y la otra vertical. A inicialmente ya no existe. Entonces aquí tenemos su componente horizontal y vertical. Perfecto. Entonces de esa manera nosotros descomponemos los vectores. En forma general nosotros podemos tener un vector A y hacer la descomposición en función de varias componentes. De 2, 3, 4, un montón de componentes, todas las que se nos antoje. Claro, convenientemente en cada situación de los problemas. Por ejemplo, el vector A, aquí yo lo puedo descomponer en estas dos componentes de azul. Uno seguido del otro ahí conservando el método del triángulo. También lo puedo descomponer entre estos vectores de rojo, esas componentes de rojo, uno seguido del otro ahí conservando el método de polígono. Siempre esas componentes deben obedecer ahí al método del triángulo, método del polígono que ya lo hemos visto. Ok, entonces en general podemos un vector descomponerlo en todas las componentes que se nos antojen. Perfecto. Una vez descompuesto el vector ya no existe más, ya te olvidas de él, porque lo has expresado en función de dos o más componentes. Perfecto. Vamos a definir lo que son vectores unitarios. Los vectores unitarios. Voy a considerar de nuevo el vector A, puede ser B, C, cualquier vector ahí. El vector unitario se define como la relación que existe entre el vector y su módulo. El vector entre el módulo es la definición aquí de un vector unitario. ¿Por qué se llama unitario? Simplemente porque el módulo de este vector chiquito es 1, por eso se llama unitario. Y gráficamente es un vector que mide 1 en la misma dirección y sentido del vector original. Todos los vectores tienen vector unitario y en los ejes X y Y ya tenemos definidos dos vectores unitarios que ya voy a hablar de aquí a poco. Una propiedad que se cumple cuando tenemos dos vectores que son paralelos, por ejemplo A y B, son vectores paralelos, lo que se va a cumplir aquí es que sus vectores unitarios también serán paralelos y además serán iguales. Se cumple esta igualdad para vectores paralelos, sus vectores unitarios son iguales. Y usando la definición, igualamos los vectores unitarios. Como les comenté, en los ejes tenemos bien definidos dos vectores unitarios. En el eje X aparece el vector unitario Y, y en el eje Y aparece el vector unitario J. Esos vectores están escritos de esta forma. Esta es otra manera de expresar los vectores, es llamada la forma cartesiana del vector. Por lo tanto, el vector unitario Y sería el 1,0, es una forma cartesiana, y el vector J es el 0,1. De manera que un vector cualquiera, un vector A aquí cualquiera, yo lo puedo escribir en forma cartesiana usando esta relación. O sea, conocer aquí sus componentes, tanto en la horizontal como en la vertical, y el vector se podría escribir en forma cartesiana a partir de los valores conocidos de esas componentes.
Primero va el X y después el Y. La componente en X, la componente en Y, entre paréntesis, es llamado forma cartesiana del vector. ¿Ok? Y bueno, esta forma cartesiana también se puede escribir en función de los vectores unitarios, usando esta analogía. La componente en X, A sub X, acompañado con su vector unitario. En el eje horizontal tenemos el Y, más la componente en Y, acompañado con su vector unitario. En el eje vertical, el J. De manera que dos formas aquí para expresar los vectores, en forma cartesiana o en función de los vectores unitarios. Y ahora vamos a ver en la práctica cómo funciona esto. Oye, ¿qué pasaría si yo tengo este vector ahí en forma cartesiana o en función de los vectores unitarios? Yo quiero saber el módulo de ese vector. Oye, las componentes horizontal y vertical son perpendiculares. ¿Cómo encuentro el módulo? Simplemente Pitágoras. Ahí está. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las componentes. Un pitagorazo. Ahí está, el módulo de un vector de forma cartesiana o en función de los vectores unitarios. Veamos los vectores cuando aparecen en el plano XY, conociendo aquí las coordenadas de los puntos, ya sea del extremo y del origen del vector. En este caso, ¿cómo calculo el vector A conociendo las coordenadas del extremo y el origen del vector? Simplemente, para hallar ese vector, restamos. El punto de la cabeza yo le voy a restar el punto de la cola. Básicamente restar aquí esas dos coordenadas. Punto de la cabeza es el x2, y2. Yo le voy a restar el punto de la cola, que es el x1, y1. ¿Cómo restamos esto? Ya lo vimos en un ejemplo en las misceláneas. ¿Cómo restamos esto? Simplemente restamos las x con las x y las y con las y. Al restar tendríamos esto. Forma cartesiana del vector. X con x, x2 menos x1, disculpa, coma, y2 menos y1 y ya está. En función de los vectores unitarios, la componente en x, x2 menos x1 acompañado con su vector unitario, más la componente en y acompañado con su vector unitario, que es el j. Ya lo vamos a ver en la práctica, gente. No te preocupes si nunca viste esto, tranquilo, ya en la práctica vamos a ver esto. Quiero saber el módulo, Pitágoras. ¿Quieres saber la dirección de este vector? O sea, el ángulo que forma el vector con la horizontal. Nos vamos por la tangente y calculamos ahí ese valor del ángulo. Ya lo vamos a ver en la práctica cómo es que funciona esto. En resumen, podemos decir, oye, si un vector está en forma cartesiana, yo lo puedo escribir en función de los vectores unitarios o viceversa. ¿Okay? Si está en función de los vectores unitarios, yo lo puedo escribir en forma cartesiana. Quiero el módulo, Pitágoras. Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Por último, voy a comentar aquí otra ley de la trigonometría que en algunos problemas también se puede usar para resolver los triángulos de vectores, llamada ley de senos. Por aquí tenemos el triángulo de vectores A, B y C. Observa. La ley de seno relaciona los lados, las magnitudes, los módulos de estos vectores A, B y C, y también relaciona los ángulos ahí de los vértices que están al frente de esos lados. Por ejemplo, aquí tengo el lado A, el ángulo al frente es del vértice A. Tengo el lado B, el ángulo al frente es del vértice B, y así para C. Por lo tanto, la ley de senos enunciada, tenemos la siguiente relación. A es al seno del ángulo que se le opone, el ángulo que está al frente de él, como B, aquí es al seno de vértice B, como el igual C es al seno del vértice C. Y con esto, bueno, ya estamos preparados, listos para resolver nuestros problemas. Hasta aquí termina nuestra parte teórica. Empezamos problema número 1. Determine la resultante del sistema de vectores mostrados. El problema 1, queremos saber cuál es la resultante en este sistema de vectores mostrados.
Muy bien, gente. Oye, ¿cuántos vectores hay? Uno, bueno, A, B, C, D y E. Tenemos 5 vectores, ¿verdad? Entonces vamos a expresar la resultante. ¿La resultante quién sería, profesor? La resultante, gente, más o menos no. Básicamente sería la suma de todos los vectores que aparecen en la figura. O sea, la resultante sería la suma de quién? Del vector A más B más D más E más el vector C. Hasta ahí, gente, no he hecho nada, simplemente he expresado la resultante como la suma de todos los vectores que aparecen en la figura. Entonces, básicamente, ahí hemos expresado la resultante. Ahora vamos a usar los métodos que nosotros hemos visto en la teoría. Muy bien, gente, observa bien la figura. Disculpen, gente, con la garganta irritada. Observa bien la figura. Si yo sumo el vector, observa ahí la orientación, el camino que voy a seguir. Si yo sumo A más B, uno seguido del otro, con la cabeza, más D, más E, que aquí yo lo he puesto de propósito. Oye, ¿tenemos una figura cerrada de vectores, sí o no? Observa A, exactamente. A, B, D y E forma una figura cerrada de vectores. ¿Dónde hemos visto eso, profesor? Aquí está, figura cerrada de vectores, gente. La resultante, ¿cuánto sería? 0. Exactamente. Por lo tanto, exactamente. Por lo tanto, voy a llevar esto solamente para que sepas qué es lo que estamos usando en la parte teórica. Oye, A, B, D y E es una figura cerrada de vectores. Por lo tanto, su resultante aquí me va a dar 0. El 0 vector es nulo. Más, bueno, aquí está sobrando el vector C. ¿Y 0 más C qué te da? Por lo tanto, te dio C, ¿verdad? Te dio C, anda, toma agua. Por lo tanto, ahí tenemos la resultante igual al vector C. Ahí tenemos nuestro vector resultante. Ok, gente, de esta manera nosotros vamos a aplicar nuestros conocimientos de vectores. Comentarios hasta aquí. Muy bien, gente, muy bien. La separata está marcada, por lo tanto no nos vamos a preocupar ahí por las alternativas. Vamos a preocuparnos aquí por la resolución. Oye, ¿qué pasaría una posible modificación del problema? ¿Qué pasaría si en el problema te dijera, oye, este vector C mide 4 metros? Y a mí me piden el módulo de la resultante, que es expresado de esta forma. El módulo de un vector resultante es el vector dentro de dos palitos. Esto se lee módulo del vector resultante. Entonces, el módulo del vector resultante sería lo que mide el vector C. ¿Y cuánto mide el vector C? Es 4. Por lo tanto, si en el problema te pidiera cuál es el módulo del vector resultante, aquí sería 4 si tenemos este dato. Pero como no me piden, bueno, hasta aquí se acabaría el problema. Esta es una posible modificación ahí del problema. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Problema 8. Dos vectores generan una máxima resultante de 14 y una mínima de 2. Determine la resultante de estos vectores si son perpendiculares. Oye, que hay una resultante máxima de 14 y una mínima de 2. Y yo quiero saber cuál es la resultante cuando estos dos vectores sean perpendiculares. Cuando estos dos vectores son perpendiculares, ¿cuánto sería la resultante? Muy bien, gente, resultante máxima, resultante mínima. A ver, regresamos aquí a la teoría. Oye, ¿cuándo la resultante de dos vectores es máxima? Cuando el ángulo es 0 y simplemente sumamos algebraicamente. Entonces traemos ahí nuestra formulita. ¿Cuándo es mínima? Cuando restamos algebraicamente. El ángulo aquí es 180 y la resultante es una resta algebraica. Y la pregunta, oye, si esos vectores son perpendiculares, oye, si son perpendiculares, ya hemos visto aquí la notita.
Si son perpendiculares, ¿cómo calculo la resultante? Pitagorazo. Por lo tanto, básicamente, lo que quiero saber, ¿quién es el vector A? ¿Quién es B? Para, por teorema de Pitágoras, calcular la resultante. Entonces, vamos a encontrar quién sería el vector A y el vector B. Por dato del problema, la resultante máxima es 14. ¿Cómo yo lo escribo? A más B igual a 14. Ahí está. Y la mínima, el problema nos dice que vale 2. A menos B igual a 2. Muy bien. Hasta ahí hemos planteado, a partir de los datos del problema, que la máxima es 14 y la mínima es 2. Oye, cuando sean perpendiculares, cuando estos vectores sean perpendiculares, o sea, A y B forman 90 grados, tenemos A, por aquí tenemos B, sean perpendiculares, forman 90 grados, ¿cuánto sería la resultante? Esa es nuestra incógnita. Trazamos aquí las paralelas a los vectores y la resultante viene a ser sobre esta diagonal principal, este vector de rojo. ¿Cuánto mide esa resultante? Cuando dos vectores son perpendiculares, ¿cómo encontramos la resultante? Por el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, aquí, básicamente por Pitágoras, sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado dentro de una raíz. Muy bien. Entonces, para calcular la resultante, quiero saber quién es A y quién es B. ¿Y cómo calculamos los valores de A y B? Gente, a partir de estas ecuaciones que al inicio te ha dado el problema. Oye, busca dos números que sumados te dé 14 y restados te dé 2. A ver, gente, ¿podemos hacerlo en la mente? ¿Podemos hacerlo rápido? 8 y 6, muy bien. Claro, pues, 8 y 6. Oye, A sería 8 y B sería 6. ¿Sumados me da 14? Sí. ¿Restados me da 2? Sí. Cumple con la condición. Por lo tanto, ya sabiendo aquí los módulos de A y B, vamos a reemplazar en el teorema de Pitágoras para calcular cuánto es la resultante cuando son perpendiculares. Muy bien, A vale 8, vamos a reemplazarlo aquí, pero cuidado que es elevado al cuadrado, más B que vale 6, elevado al cuadradito, y toda esta gente dentro de una raíz cuadrada. A ver, gente, ayúdame, pues ayúdame, tú también trabaja. 8 al cuadrado, 64, muy bien. Ahí está. ¿Y cuánto sería la suma? Ahí está, muy bien, muy bien. Eso ya, gente, con la práctica, ya con la exposición a la práctica, no solo aquí en el curso de física, en los otros cursos de mate, esto ya naturalmente ustedes van a resolver. Por lo tanto, aquí nuestra resultante sería 10 unidades. El módulo, lo que mide este vector de rojo es 10 unidades. ¿Ok, gente? Hasta aquí comentarios. A ver qué dice el resto. Muy bien, gente, muy bien. Seguimos entonces, seguimos. Recuerda que en la práctica aquí es lo que vemos cómo funciona la teoría. Siguiente problema, 5. Para el sistema de vectores mostrados, determine el módulo de su resultante. Muy bien, gente, aquí tenemos tres vectores y un ángulo de 46. Es un poco... 46 es un número horrible, ¿verdad? 46, nadie conoce 46, el seno o el coseno de 46. No es conocido, en otras palabras. Oye, pero ¿te das cuenta que 14 y 48 forman 90 grados? Y 90 grados es ángulo conocido. Por lo tanto, para hallar el módulo de la resultante, siendo que nuestras fórmulas solamente cumple para dos vectores, vamos a trabajar aquí en parejas. Como 90 es ángulo conocido, entonces vamos a tomar en primer lugar 14 y 48 para calcular su resultante. ¿Ok? Para esto, bueno, voy a exagerar aquí la figurilla.
Ahí está, exagerando un poquito. Y vamos a calcular 14 con 48. ¿Cuánto sería su resultante? Siendo que 90 es un ángulo que, caramba, conocemos. Y cuando dos vectores son perpendiculares, ya sabes que la resultante viene a ser por el teorema de Pitágoras. Vamos a calcular la resultante de estos dos. Por Pitágoras, entonces trazamos ahí las paralelas a los vectores. Ahí está. Muy bien. La resultante sería el vector que parte del origen común sobre esta diagonal. Ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Cuánto mide este vector resultante? ¿Cuánto mide, gente? Por Pitágoras. Vamos a calcular este vector resultante por Pitágoras. Voy a escribirlo así mejor. Ahí está. Por Pitágoras, ¿cuánto sería ese vector? Entonces vamos a escribirlo aquí. Sería raíz cuadrada de, bueno, 14 al cuadrado más 48 al cuadrado. Por Pitágoras, directamente. Yo sé que en el teorema aparece un vector es A, el otro es B, y por Pitágoras sería raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Aquí indistintivamente yo le estoy llamando al 14 el A y al 48 el B. ¿Correcto, gente? Al reemplazarlo aquí no va a haber ninguna diferencia. Caramba, B puede ser 14, A puede ser 48. Aquí, de cualquier manera, va a aparecer al cuadrado ambos sumando. Por lo tanto, aquí ya no me preocupo quién es A, quién es B. Por Pitágoras ya directamente yo sé en que la resultante va a tener ese valor. Muy bien. A ver, gente, ¿cuánto es 14 al cuadrado? 48 al cuadrado. Esos son números horribles, ¿verdad? A ver, vamos a ver, su compañero aquí respondió 14 al cuadrado, 196, ¿verdad? Más, ¿cuánto es 48 al cuadrado? Un numeral ahí, un numeral. De manera que sumado con el 196, gente, créame, te va a salir este número, 2500. Y cuando tú le sacas la raíz cuadrada, ¿cuánto te va a dar? 50 unidades. ¿Ok? Profe, ¿usted es adivino? No, gente, es la experiencia, ¿ya? 14 al cuadrado, un número, más 48 al cuadrado es otro número que sumados me dan 2500. ¿Ya? Muy bien. Ahí tenemos que esta resultante es 50 unidades. Perfecto. Hasta ahí hemos trabajado con 14 y 48. La resultante, como son vectores perpendiculares, por Pitágoras nos dio este vector de rojo, 50 unidades. Sumados 14 y 48 en forma vectorial, entonces este vector ya no existe más. Ya hemos sumado en forma vectorial, ojo, y nos dio 50 unidades. Entonces este vector vertical y horizontal ya no existen más. Ya lo hemos operado, ya lo hemos sumado, nos dio este vector de rojo 50. Cabe comentar aquí, gente, un detalle bien bacán para ustedes, un detalle bien bacán, bien bonito, que, claro, ustedes lo van a adquirir por una práctica, pero ya no está de más comentarlo aquí desde temprano, desde el inicio del ciclo. Existe un triángulo rectángulo notable de lados proporcionales 25, 24K y 7K. ¿Alguien ya ha visto este triángulo notable? ¿Alguien lo ha visto? Si no lo han visto, no se preocupen. Gente, tranquilos, aquí ustedes están para aprender. Este ángulo es 74 y el otro 16. Claro, ¿por qué 16, profe? Porque la suma aquí es exactamente. Debe ser, bueno, en total debe ser 180. Ya tenemos 90. Uno es 74, el otro exactamente. Muy bien, claro, en un triángulo rectángulo, esa suma de los ángulos aquí, agudos, la suma debe ser 90. Eso ya lo van a aprender en trigo. Ya, nunca lo vi, profe. Tranquilo, gente, tranquilo. Ustedes lo van a ver por allá. Pero aquí estoy dando un spoiler, podemos decir así. Oye, ¿qué pasaría si en este triángulo, este valor de K, yo le doy 2?
¿Por qué le da 2, profe? Por conveniencia, gente. Y te vas a dar cuenta de algo bien bonito. Oye, si K vale 2, ¿este lado cuánto sería? 14. La hipotenusa sería 50. Oye, y este sería el 48. Uy, oye, 14, 48 aparecen aquí. Y la hipotenusa 50. Gente, si tú, eh, antes de hacer el teorema de Pitágoras, si tú hubieras conocido esto, o si ya lo hubieras conocido, gente, por usando este triángulo, sin hacer este cálculo horrible, tú ya dices, oye, este ángulo está mirando a este cateto, que es paralelo al 48, por lo tanto sería el 48. Aquí sería el 14, 14, y aquí, usando este triángulo, la hipotenusa es 50 directamente, ¿verdad? Oye, si aquí es 48, al 48, observa aquí, el 48 está mirando ¿quién? El ángulo de 74. Por lo tanto, este angulito que está aquí sería 74 grados. Y tú dices, bueno, a 74 se le opone el 24K, aquí sería el 7K, y la hipotenusa 25K, los lados proporcionales. Oye, pero un lado es 14. ¿Cuánto debe ser K multiplicado por 7? ¿Me da 14? K debe ser 2. El otro lado es 48 y la hipotenusa es por 2, ¿verdad? 25 por 2, 50 y ya está. Con la práctica, gente, ustedes ya van a tener esta visión. En este primer momento, tal vez nunca viste este triángulo, no te preocupes, pero con la práctica tú vas a tener esta visión y ya más adelante, gente, vamos a ir más rápido. Oye, consideramos ahí ese triángulo y vamos resolviendo los problemas ya con una cierta rapidez. Entonces, bien, hasta aquí estamos recordando este triángulo, que ya lo vas a ver en trigo, y bueno, los lados proporcionales y este angulito. Profe, ¿por qué usted escribió este 74, resaltó aquí este ángulo de verde? ¿Por qué, gente? Básicamente porque al sumar 48 y 14 me dio un vector de módulo 50, pero te está quedando este otro vector que también tiene 50 unidades. Por lo tanto, al final, déjame escribir aquí, dibujar los vectores de nuevo. Al final te está quedando hoy este vector de 50 unidades de rojo y otro vector que también mide 50 por acá abajo. Por lo tanto, te está quedando esto. Dos vectores que miden 50 cada uno. La pregunta es, ¿cuál es el ángulo que forman entre ellos? ¿Cómo así, profe, el ángulo entre ellos? Este angulito. ¿Cuánto vale este angulito que forma entre ellos? A ver, todo el mundo de acuerdo con su compañero, si no lo votamos. A ver, claro, porque 46 y 74, el ángulo entre ellos, ahí está, muy bien, sería 120 grados. Aquí no está a escala, claro, debe ser un poco más abierto, pero ahí es la idea. 120 grados es el ángulo entre ellos. Muy bien, gente. Profe, ¿y por qué hace eso? Gente, porque para hallar la resultante total, a partir de dos vectores de módulos conocidos y ángulo entre ellos conocido, nosotros vamos a emplear aquí el método del paralelogramo para hallar la resultante total. Por lo tanto, aquí, método del paralelogramo, ley de cosenos para hallar el módulo de la resultante. Entonces vamos a emplear aquí el método del paralelogramo. Para esto trazamos las paralelas a ambos vectores. ¿Y la resultante quién sería? La resultante sería el vector que parte del origen común y está sobre esta diagonal. Ahí está nuestro vector resultante. La pregunta es, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide este vector resultante? Vamos a llamarle resultante total. Por el método del paralelogramo vamos a usar la ley de cosenos para hallar el valor de este vector resultante. Muy bien, gente, entonces lo que sigue es un cálculo matemático. Vamos a llamarle este A, al otro le llamamos
B, solamente para seguir aquí el método, la ley de cosenos, y el ángulo entre ellos, teta, 120 grados. Pero aquí aparece el coseno de 120 grados. Muy bien, gente, grábate para tu libro. 120 grados. El coseno de 120 grados es menos un medio. ¿Ok? ¿De dónde sale eso, profe? Ustedes lo van a aprender en trigo cuando ustedes entren al tema de la reducción al primer cuadrante. 120 no está en el primer cuadrante, pero se puede hacer una reducción al primer cuadrante de manera que puedo calcular el valor del coseno de 120. Y créanlo por fe, gente, que el coseno de 120 es menos un medio. ¿Ok? Se hace reducción en primer cuadrante para calcular ese valor. Por el momento, gente, acepten ahí por fe que coseno de 120 es menos un medio. ¿Ya? Grábatelo ahí para tu libro. Coseno de 120 menos un medio. Perfecto, vamos a usar la ley de cosenos para calcular la resultante total. A ver, ¿cuánto sería la resultante total? Sería la raíz cuadrada de a al cuadrado. Profe, ¿por qué le llamo a al de arriba y b al de abajo? Gente, como los vectores en módulos son iguales, eh, no importa si aquí le llamo a o por aquí le llamo b, no importa, porque los módulos son iguales. Entonces, no te preocupes ahí, quién es a, quién es b, eso no interesa mucho, porque sus módulos son iguales. Muy bien, vamos a reemplazar. Entonces, a sería 50 elevado al cuadrado más b, que también vale 50 elevado al cuadrado, más el doble de. Oye, a vale 50 multiplicado por b, que también vale 50. Ahí está. Multiplicado por el coseno de 120, que vale menos un medio. Entonces ya lo voy a escribir aquí, menos un medio. Y toda esta gente dentro de la raíz cuadrada, ¿verdad? Parece un cálculo horrible, pero te vas a dar cuenta que es más o menos sencillo. Muy bien, gente. A ver, vamos a hacer la operación. Vamos a bajar esto. Vamos a bajar esto. No lo vamos a elevar al cuadrado por el momento. Vamos a bajar esto ahí. Ahí está. Control C, Control V. Oye, ¿cuánto es más por menos? ¿Te das cuenta que aquí aparece? Ahí está. Más con este menos del 1/2 sería menos. ¿Puedo simplificar 2 arriba y 2 abajo? ¿Qué me dices? ¿Se puede? Sí, se puede. Simplificando ahí, vamos a hacer esa operación. Me quedó el menos debido al 1/2. Y aquí el producto 50 por 50, que usando aquí la teoría de exponentes, es 50 al cuadrado. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es 50 por 50 es 50 al cuadrado? ¿Se acuerda la teoría de exponentes, gente? Producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Oye, 50 por 50. Oye, aquí el exponente no hay nada de 0, profe. No, gente. Cuando no hay nada se sobreentiende que es el 1. Pones la misma base y suma los exponentes. 1 más 1 con los dedos, 2. Ahí está. Eso es lo que yo estoy haciendo en el fondo aquí. Muy bien. Y no, bueno, no te olvides que está dentro de la raíz cuadrada. A ver, gente. ¿Cuánto es 50 al cuadrado menos 50 al cuadrado? ¿Cuánto es eso? ¿Cero, sí o no? Claro. Cero. Por lo tanto, aquí sería raíz cuadrada de 50, este 50 al cuadrado que aparece adelante. ¿Cuánto es la resultante total? 50. Muy bien, en la teoría de exponentes vas a aprender que este 2 con el índice de la raíz se va, ¿verdad? En realidad se está haciendo esto, raíz n-ésima de a a la m, tú lo puedes escribir como una potencia fraccionaria, m sobre n, ¿verdad? Si lo aplicas aquí, el índice, profe, no hay nada, se sobreentiende que es 2, por eso es raíz cuadrada. Por lo tanto, ahí aplicando esta propiedad, sería 50, aquí es 2, el índice pasaría a dividir aquí, al exponente. Y 2 entre 2 es 1. 50 elevado a la 1, 50. Básicamente eso estamos haciendo en el fondo, Gente, eso con la práctica tú ya vas a tener esa visión, haciendo los cálculos rápido. Pero sí, aquí estamos comentando todos esos detalles para que no se te pase nada.
Ok, por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería la resultante total? ¿Cuánto nos quedó aquí? Resultante total, 50 unidades. Muy bien. 50 unidades. Ahí está. 50 unidades. Gente, una reglita aquí, una reglita para tu libro. Esto sí, para tu libro. Oye, cuando nosotros tenemos dos vectores de módulo igual y el ángulo entre ellos es 120. 120 grados. Módulo igual, ponle A minúscula, A minúscula. Ahí está. El ángulo entre ellos, 120 grados. Vamos a usar el método del paralelogramo. La resultante, solo en este caso y solamente en este caso, la resultante de estos dos vectores va a tener el mismo módulo de uno de ellos. Claro, uno de ellos, o sea, los dos son iguales, por lo tanto va a tener el mismo módulo, le llamamos ahí A. ¿Lo ves aquí en el ejemplo que hemos, ejemplo no, en el problema que hemos resuelto? Oye, ángulo 120, los dos vectores, mismo módulo, por lo tanto la resultante va a tener el mismo módulo de uno de ellos. Entonces ahí una reglita para tu libro, grábatelo bien, tal vez aparezca en otro problema, ya sabes, oye, dos vectores de módulo igual, ángulo 120, ya sabes, resultante, el módulo de uno de ellos. Otro detalle, gente, aquí rápidamente, otro detalle. Ya en geometría vas a aprenderlo, ¿ya? Oye, este lado es igual a este lado, ¿verdad? E igual a este lado. Ya lo vas a aprender eso en geometría. Por lo tanto, si eso se cumple, significa que esta resultante divide este ángulo en dos lados, en dos ángulos iguales. 60 por arriba, por abajo, 60. Y si aquí es 60 y estos dos lados son iguales, gente, en geometría tú lo vas a aprender. Aquí también va a ser 60, aquí 60. Por lo tanto, formamos un triángulo equilátero. X igual lado, lado. Por lo tanto, hay un triángulo de tres lados iguales. Eso ya lo vas a aprender cuando lleves el tema de triángulos en geometría plana. Pero sí ya, bueno, dando aquí spoilers, ¿verdad? ¿Por qué estoy comentando esto, gente, de trigo y de geometría? Porque en el tema de vectores, básicamente es la resolución de muchos de los problemas requiere esos conocimientos básicos, tanto de trigo como de geometría. Y yo digo conocimientos básicos, o sea, algunas propiedades de los, de los triángulos, de los ángulos, de los triángulos notables, que eso ya a lo largo de este ciclo ustedes lo van a aprender. Pero por eso es importante aquí yo comentar esos detalles. Ok, gente, seguimos entonces, seguimos. Ahí está, problema 7. Problema número 7. Observa bien, problema número 7. Determine el módulo del vector resultante si el vector A mide igual al vector B y ambos miden 5 unidades. Muy bien, yo quiero saber cuál es el módulo del vector resultante en estos vectores que aparecen en la figura. Exagerando un poquito. A ver, queremos saber la resultante, el módulo del vector resultante. Para hallar su módulo, vamos a calcular quién es la resultante. Por lo tanto, escribimos, como en el problema inicial, escribimos la resultante. La resultante de los vectores sería la suma de todos los vectores que aparecen ahí. Por lo tanto, bueno, aquí aparece A, B, C y D. Entonces la resultante sería la suma de todos los vectores que vemos. A más B, más el vector C, más el vector D. Hasta ahí no hay nada nuevo. Simplemente hemos expresado la resultante como la suma vectorial aquí de todos los vectores que vemos. Ojo, esta es una suma vectorial. ¿Ok? Muy bien. Oye, yo quiero saber el módulo de la resultante. ¿Cómo calculamos aquí, profe, la resultante, su módulo? A ver, gente, a ver, conmigo, ¿ok? Oye, observa la disposición del vector A seguido el vector B.
El vector D aquí quiebra, ¿no? Quiebra la continuación uno seguido del otro, uno a continuación del otro, formación cola-cabeza. Pero concéntrate aquí en el vector A y el vector B. ¿Lo ves o no lo ves? Uno seguido del otro. Aquí tenemos el vector A y el vector B, uno seguido del otro. ¿Quién sería la resultante de únicamente esos dos vectores? Del vector A y del vector B. La resultante sería el vector que parte del origen de A y llega al extremo de B. ¿Qué, profe, qué está aplicando ahí? Regresamos aquí a nuestra parte teórica. Estoy aplicando básicamente el método del triángulo. Lo llevamos aquí para que te acuerdes cuando estés estudiando qué narices está aplicando el profesor. Ahí está, método del triángulo. La resultante parte del origen común, parte del origen del primero y llega al extremo del segundo vector. Observa aquí A y B. Entonces la resultante parte de A y llega al extremo del segundo vector. Este vector de verde sería la resultante de A y B, usando aquí el método del triángulo. Este vector de verde, como no tiene nombre, vamos a llamarle un nombre. Pues vamos a ponerle, a ver, no sé, M. Ahí está, vector M. El vector de verde es el vector M. Por lo tanto, sí. Claro, M yo lo puedo escribir como A más B. Exactamente. Esa resultante que es M, bueno, aquí en la teoría le llamé R, pero aquí le puse M. Sería, como dice el amigo, A más B. Pero A más B aparece aquí. Entonces en vez de escribir A más B, escribo ¿qué cosa? M. Allá. Por lo tanto, aquí R sería A más B, que nos da M. Entonces aquí nos quedaría M más. Oye, ¿cuánto sería el vector C más el vector D? Ahora observa aquí abajo. El vector C seguido del vector D. Sigue ahí esa formación cola-cabeza. Método del triángulo de nuevo. Si yo sumo C más D, ¿qué cosa me va a dar? La resultante que es M, ¿correcto? Muy bien. Método del triángulo de nuevo. Por lo tanto, C más D nos da M. Y aquí aparece otra M. Y cuando tú sumas dos M's, ¿qué te da como resultante? Me da M más M, 2M. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Eso me piden, profesor? No. Te están pidiendo cuál es el módulo de este vector. Entonces vamos a sacarle el módulo, que consiste, bueno, en notación, ponerle esos palitos. Eso significa el módulo de ese vector resultante, que sería el doble de lo que mide M. ¿Y dónde está M? Aquí está. Oye, ¿cuánto mide ese vector verde? Lo multiplicas por 2 y ya tienes la resultante, el módulo de la resultante. Entonces vamos a calcular cuánto mide ese vector de verde. Por dato del problema, el vector A y el vector B miden igual. El vector A mide 5. Ahí está. Y el vector B también mide 5. Y, observa ese triángulo, voy a llamarle P, Q, I, S. PQS, observa ese triángulo. Oye, dos lados iguales y el ángulo aquí 60 grados. Por eso yo les hice este comentario, gente. Les ayudé aquí. Oye, 60, dos de sus lados son iguales. Los otros dos ángulos también van a ser iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos formado, o que vamos a formar aquí, un triángulo llamado equilátero. Exactamente. X igual látero, lados. Por lo tanto, todos sus tres lados, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales. Si aquí es 5, aquí es 5, ¿cuánto mide el vector M? También será 5. Y ya está. Ya está, ya hemos encontrado ahí el módulo del vector M. Por lo tanto, al final de tu vida, ¿cuánto sería el módulo
de la resultante. Sería el doble de lo que mide m. Por 5 sería 10 unidades. Y ya está el módulo de la resultante. Muy bien, gente. Comentarios. Bien, chicos. Ustedes están captando la primera. Un detalle, gente, en el... Sí. A ver, pregunten, gente, si tienen dudas. Te quedas aquí en esta línea, en la primera. A ver, repetimos entonces, repetimos. A más B, aquí por el método del triángulo. Estamos usando aquí el método del triángulo. ¿Por qué, profe? Porque A seguido de B, observa las líneas de rojo que puse aquí en la gráfica. A seguido de B, la resultante, ¿quién sería? Es el vector que parte del origen de A y llega al extremo del vector B. Usando aquí el método del triángulo. A seguido de B es el vector que parte del origen de A y llega al extremo del vector B. Eso es lo que estamos comentando. Y ese vector que parte del origen de A y llega al extremo de B, por el método del triángulo, sería la resultante de A y B, únicamente de A y B. Y ese vector yo le llamé M, porque no tenía nombre. Ahí le puse un nombre arbitrario. Arbitrario, gente, ya puede ser N, puede ser P, cualquiera. Le llamé M. Se me antojó M y ahí. Perfecto. Entonces M, por el método del triángulo, es la suma de A más B. ¿Correcto? ¿Está ahí? ¿Estás conmigo? Más o menos. Entonces ese M que tenemos por aquí es la suma de A más B siguiendo el método del triángulo. Observa que en el método del triángulo R es este vector que puede ser cualquier otro nombre que le llame R, es la suma de A y B. Es lo que tenemos aquí con M. M es la suma de A más B. Perfecto. Oye, por abajo se repite de nuevo ese padrón. C más D siguen uno seguido del otro, uno a continuación del otro. Por lo tanto, por el método del triángulo otra vez, la resultante de C con D sería el vector que parte del origen de C y llega al extremo de S, o bueno, del vector D. Aquí le llamé S, en fin. ¿Ok? Este vector de nuevo es M. Por lo tanto, M también se puede escribir como la suma de C más D. No lo escribí, pero aquí lo puedo escribir. M también se puede escribir como la suma de C más D. Oye, pero ¿dónde aparece A más B y C más D? Aparece aquí en esta expresión de la resultante total. Recuerden que esta línea lo escribí porque la resultante viene a ser la suma de todos los vectores que aparecen. Inicialmente tenemos A más B más C más D. Por lo tanto, esa resultante es la suma de esos vectores que aparecen. Por el método del triángulo hemos visto que A más B suma M y C más D suma M de nuevo. Eso es lo que yo he escrito aquí. ¿Correcto? Y bueno, al sumar M más M, ¿qué me da? 2M. Hasta ahí. Queremos saber el módulo de la resultante, sería prácticamente el módulo de este vector, o sea, entre estos palitos, esto sería el módulo del vector, sería el doble de lo que mide el vector M. ¿Y cuánto mide ese vector? Aquí usamos la geometría. Observa aquí por geometría, si este ángulo es 60 grados y los lados aquí son iguales, por dato del problema A y B miden 5 unidades cada uno, A mide 5, B mide 5, ángulos 60, lados iguales, estos ángulos también van a ser iguales y lo que hemos formado un triángulo equilátero. Equi igual, látero, lados. Los tres lados son iguales y los tres ángulos iguales. Si aquí es 5, aquí también va a ser 5. Y aquí lo que mide el vector de verde, M, también será 5.
Por lo tanto, la resultante es el doble de ese vector. Como mide 5 por 2, me da 10. ¿Ok? ¿Ok, Ángel? ¿Todo bien? Perfecto, perfecto. Cualquier cosa, gente, la clase está siendo grabada. Si perdiste algo, tuviste problema con el internet, el video va a estar disponible después. Muy bien, pasamos al siguiente problema. Uy, uy, agárrate aquí. Problema 11 nos dice lo siguiente. Se muestra un sistema formado por dos vectores. Ahí tenemos dos vectores. Determine la expresión cartesiana. Ojo. ¿Cuál es la expresión cartesiana del vector resultante? ¿Cómo así expresión cartesiana, profesor? Aquí lo hemos visto. Una forma de escribir los vectores tiene una forma cartesiana o en función de los vectores unitarios también se puede escribir así. Voy a llevar esta parte teórica y bueno, solamente para recordar. Observa, para escribir un vector en forma cartesiana, ¿qué necesito saber? Sus componentes, la componente horizontal y la componente vertical. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con estos vectores? Vamos a calcular sus componentes y escribirlo en forma cartesiana. Entonces vamos a hacer esto. Exageramos la figura. Ahí está. Y vamos a calcular las componentes de estos vectores. Aquí tenemos un vector que mide 20, ángulo o dirección aquí 37. Descomponemos este vector. Tendríamos una componente horizontal. Ahí está. Y tendríamos una componente vertical. Estas componentes yo lo puedo escribir o arriba o por aquí por la derecha. Es lo mismo, gente, horizontal y vertical, o también vertical y horizontal. Cualquiera de las dos formas, puede ser esta forma de abajo o la forma de arriba, es válida para expresar sus componentes. ¿Ok? Entonces, voy a usar esta forma horizontal y vertical. ¿Ok? Horizontal y vertical. ¿Por qué hace eso, profesor? Solamente para tener esta visión de que la horizontal y la vertical son perpendiculares y que vamos a usar el triángulo notable de 37,53 para encontrar cuánto miden esas componentes de este vector, que por cierto, como no tiene nombre, vamos a llamarle, a ver qué le llamo, A. Y al otro, bueno, vamos a llamarle B. Perfecto. Entonces este vector A en forma cartesiana sería la componente en X, la componente en Y. ¿Quién es la componente en X? Lo que mide aquí en la horizontal. ¿Y quién es la componente en Y? Lo que mide aquí en la vertical. Entonces queremos saber cuánto miden esas componentes. Para esto, gente, yo sé que en trigo ustedes van a aprenderlo, pero aquí de nuevo otro spoiler. Oye, ese triángulo de 37 y 53 varias veces va a aparecer en física, varias veces. Por lo tanto, ya es bueno que, aparte de que lo conozcas, te familiarices con él y sepas usarlo. Varias veces va a aparecer este triangulito. Aquí 37 y por aquí 53. ¿Cuáles son los lados proporcionales? En trigo vas a aprenderlo. A 37 se lo pone el famoso 3K, 53 4K y la hipotenusa 5K. Son los lados proporcionales, los famosos 3, 4, 5. Números consecutivos, ¿no? 3, 4, 5, ya está. Por lo tanto, si yo aplico esto aquí, en este triángulo, sería lo siguiente. El 37 se lo pone, está mirando al 3K. Por lo tanto, el 37 va a mirar aquí. Aquí sería 3K, 4K y la hipotenusa 5K. Perfecto. Esta hipotenusa mide 5K. Oye, pero este vector mide 20. La pregunta sería, ¿cuánto debe ser K? Multiplicado por 5 me da 24. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es igualar 5K bueno, 5K
con 20 lo igualamos. Al igualar, ya su compañero lo dijo, k vale 4. Oye, si k vale 4, esta componente horizontal es 4 veces k. Como k es 4 por 4, por lo tanto ya esta componente sería 16. ¿Y cuánto sería la otra? 12. Muy bien. Claro, k vale 4 por 3, 12. Ahí está. Descompuesto el vector, te olvidas de él, ya no existe más. Lo has expresado en una componente horizontal y la otra vertical. De forma que el vector A en forma cartesiana se escribe, oye, A sub x o la componente horizontal es 16, A sub y que 12. Y ya está, componente del vector A, forma cartesiana. Perfecto. La misma jugada vamos a hacer para el vector B. A ver, para el vector B voy a escribir aquí sus componentes. Tendríamos una componente horizontal y por aquí tendríamos una componente vertical. Ya les voy a explicar, alguien se preguntará, profe, ¿por qué este componente se va a la izquierda y la otra hacia arriba? ¿Por qué aquí se fue a la derecha y la otra hacia arriba? Ya te voy a explicar, calma ahí, calma ahí. En realidad, bueno, tiene que seguir aquí obedecer ahí al método del triángulo. Este vector más este vector, la resultante, ¿quién sería? El vector que parte del origen del primero y llega al extremo aquí del segundo. O sea, obedece al método del triángulo. Por eso sigue esta orientación. Ya te voy a comentar aquí cómo serían las componentes para un vector que está en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Calma ahí. Ok, concentramos aquí. Para el vector B, la componente horizontal le vamos a llamar B sub X. Y la componente vertical, B sub Y. ¿Cuánto mide? Eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto mide cada componente? Oye, aquí es 74 y la hipotenusa mide 50. Parece que ya hemos visto este problema. Ahí está, muy bien. Es este triángulo, ¿verdad? Ya hemos visto ese triangulito, ya estamos un poco familiarizados con él. Entonces vamos a llevarlo ya directamente. Observa, a ver, observa aquí. El 74 está mirando al 48 y el 16 mira al 14. 74 mira al 48. Al frente del 74, el opuesto, el cateto opuesto de 74 es 48. Ahora vamos para nuestro problema. Oye, aquí está 74. ¿Quién lo mira? 48. Por lo tanto, esta componente es 48 y el otro, claro, aquí está el 16. Recordando aquí, el 16, ¿quién está mirando? Está mirando al 14. Por lo tanto, esta componente en X sería, 14. Perfecto. Ok, gente. Bueno, componente horizontal y vertical son perpendiculares. Por eso es que yo estoy usando el triángulo rectángulo aquí. Muy bien, chicos. Descompuesto el vector, ya nos olvidamos de él. Y ahora vamos a expresar nuestro vector B. A ver, ¿cómo sería? En forma cartesiana sería la componente en X, la componente en Y. Observa que para el vector A, la componente en X se dirige hacia la derecha, positivo, y la componente en Y se dirige hacia arriba, positivo. Por eso aquí tienen los signos positivos. Oye, ¿cómo sería para el vector B? Claro, exactamente. Ahí su compañero ya con una visión futurista, ahí ya lo calculó, ¿verdad? Oye, B en X es 14 a la izquierda, negativo, ya lo dijo ahí. Y Y, 48 hacia arriba, positivo. Perfecto. Muy bien, gente. Ya tenemos el vector A y el vector B en forma cartesiana. Oye, yo quiero saber la resultante. Por lo tanto, vamos a sumarlos, pues. Vamos a sumar el vector A con el vector B. Vamos a sumarlos. Ya uno de sus compañeros ya dijo la respuesta. Vamos a sumarlos. ¿Cómo sumamos estos vectores? Gente, de nuevo en la práctica, las X con las X y las Y con las Y. A ver, sumamos. Al sumar A más B, tenemos nuestro vector resultante.
A ver, sumamos las X. 16 yo le voy a sumar el menos 14. Su compañero ya lo dijo, ¿verdad? ¿Cuánto es 16 más menos 14? 2. ¿Y 12 más 48? 60. Por lo tanto, nuestro vector resultante tendría en forma cartesiana 2,60, que aquí aparece en la alternativa. ¿Ok? Comentarios aquí adicionales. Este vector A, 16,12, yo lo puedo escribir en función de los vectores unitarios. ¿Puede, profe? Claro, se puede. Observa aquí la componente en X acompañado de su vector unitario y la componente en Y acompañado de su vector unitario. J, I y J. Perfecto. Vamos a hacer eso rápidamente. Pues este vector sería 16i más 12j en función de los vectores unitarios. ¿El vector B cómo sería? El vector B sería menos 14,48 en función de los vectores unitarios sería menos 14 acompañado con su vector unitario y más 48 acompañado con su vector unitario j. Oye, ¿quieres la resultante? A ver, súmalos pues. Súmalos. ¿Cómo sumo si el vector o los vectores aquí están en función de los vectores unitarios? Gente, bien fácil. Suma las i con las i y las j con las j. Y ya está. De nuevo va a salir 2i más 60j, que en forma cartesiana sería 2,60. Y son detalles aquí que vale la pena comentar. Ok, gente, espero que estés conmigo. Y el último comentario aquí de este problema. Oye, ¿qué pasaría si el vector está, porque aquí ya lo hemos visto en primer cuadrante, segundo cuadrante, oye, ¿qué pasaría si está en el tercer cuadrante o en el cuarto cuadrante? ¿Cómo serían sus componentes? A ver, déjame comentar aquí rápidamente. A ver, vamos al tercer cuadrante. Vamos a considerar por aquí un vector de esta magnitud y por aquí otro vector de esta magnitud en el cuarto cuadrante. ¿Cómo serían las componentes de este vector que está en el tercer cuadrante? Observa, y sus componentes dibujados sería un vector, una componente a la izquierda y el otro hacia abajo. Sigue la formación ahí, uno a continuación del otro, para respetar, para obedecer ahí el método del triángulo. Lo puedes escribir arriba o también puedes escribirlo de esta forma. Uno hacia abajo, que es el vertical, y el otro horizontal. ¿Respeta el método del triángulo? Sí. De esta manera podemos saber cuál es la orientación aquí de sus componentes. O lo puedes expresar de esta forma o de esta forma, es igual. ¿Okay? Pero sí, una vez descompuesto el vector ya te olvidas de él, ya no existe más. La misma historia para este vector. ¿Cuáles serían sus componentes? Sería una componente horizontal y la otra componente ahí respetando el método del triángulo. Uno seguido del otro, ahí está ese vector de rojo. ¿Se puede escribir así las componentes? Sí, se puede. O también, si quieres, de esta forma, es válido también. Ahí tenemos las componentes. O esta forma o la otra forma de abajo es lo mismo. Pero si descompuesto el vector, te olvidas de él, ya no existe más. Entonces ya sabes, si la componente apunta hacia la derecha, pose. Si apunta hacia abajo, nega. Si apunta a la izquierda, nega. Si apunta hacia abajo, negativo. Eso sí, gente, cuidado ahí, hay que tenerlo presente. Por ejemplo, si esta componente mide 4 y esta componente mide 3, este vector A, ¿cómo yo lo puedo escribir? En forma cartesiana. Veamos, 4 hacia la izquierda, menos 4. 3 hacia abajo, menos 3. Y ya tengo la forma cartesiana del vector. ¿Ok? Si este vector B tiene una componente 5 y por aquí 8, ¿cómo se puede escribir en forma cartesiana? Oye, 5 en la horizontal hacia la derecha, posi. 8 hacia abajo, nega. Menos 8.
Ahí está en forma cartesiana. Por lo tanto, si los signos, gente, ahí cuidado, es importante considerarlos. Muy bien. Ahí tenemos los comentarios que vale la pena para este problemilla y que funcionan para otros problemas semejantes. Problema 19. Perdón, 9. Problema 9. Ya me quiero ir adelante. Problema 9. Calcule el módulo de la resultante de los vectores mostrados. A ver, gente, quiero saber cuál es el módulo de la resultante de esos vectores. Muy bien. A ver, gente, exageramos aquí un poquito la figura y vamos a calcular el módulo. Bueno, aquí tenemos tres vectores, dos del mismo módulo y uno de raíz cuadrada de 2 unidades. Y aquí los ángulos 105 y 15, gente. ¿Cuánto es el coseno de 105? ¿Cuál es el seno de 15? No son ángulos conocidos. Pero, si te dices cuenta, oye, 105 más 15, ¿cuántos suman? 120. Oye, y 120 ya lo hemos comentado en un problema anterior. Ah, exactamente, el coseno de 120 es menos un medio. Por lo tanto, aquí me conviene en primer lugar operar estos dos vectores de módulo 1 y saber cuál es su resultante. Por lo tanto, olvídate de este raíz de 2 por el momento y concéntrate en estos vectores de módulo 1. Usamos el método del paralelogramo. Trazamos paralelas a los vectores. Ahí está. Para hallar la resultante. La resultante sería el vector que parte del origen común sobre esta diagonal. Ahí tenemos nuestro vector resultante. ¿Cuánto mide este vector? ¿Cuánto mide este vector resultante? Oye, los módulos iguales, ángulo 120. Parece que usted, profe, lo comentó por aquí. Sí, gente, lo he comentado aquí. Oye, módulos iguales, ángulo de 120. ¿Cuánto sería la resultante? El módulo de uno de ellos. Ah, ya, profe. Por lo tanto, oye, si aquí es 1, ¿cuánto sería la resultante? ¿Cuánto sería? 1 también, exactamente, 1. ¿Y cuántos serían los ángulos? A ver, veamos los ángulos. Oye, este ángulo y este ángulo. ¿Cuántos serían esos ángulos? 60, 60 y 60, ¿sí o no? ¿Sí? Porque este lado es 1, 1, el otro 1, triángulo equilátero. Exactamente. Oye, por lo tanto, este otro ángulo también sería 60. Pero aquí ya tienes 15. Allá, profe, si aquí es 15, ¿cuánto le falta para hacer 60? 45. Por lo tanto, gente, oye, al final, ¿qué te quedó? A ver, recapitulando. Sumé 1 con este 1 en forma vectorial, me dio otro 1. Ok, en forma vectorial, no estoy diciendo que 1 más 1 es 1. Cuidado ahí. Cuidado, vayas a salir difamándome. Oye, el profesor de física me enseñó que 1 más 1 es 1. Cuidado. Oye, sumé en forma vectorial este 2, 1. Estos dos vectores de módulo 1 me dio otro vector de módulo 1. Ahora me está quedando, estos ya los sumé, ya no los considero más. Me está quedando el vector de azul y el vector de módulo raíz cuadrada de 2. Entonces vamos a sacarlo más o menos por aquí. Ahí está el vector de módulo raíz de 2. Y por acá el vector de azul dije. Ahí está, que mide 1. Muy bien. 1 y por aquí raíz cuadrada de 2. El ángulo entre ellos ya lo hemos calculado. 45 graditos. Oye, yo quiero saber cuál es el módulo aquí ahora de la resultante de estos dos vectores que me quedan. Método del paralelogramo, ley de cosenos. Vamos a trazar ahí. Ley de cosenos. La resultante sería el vector que parte de aquí del origen común sobre esta diagonal. Ahí tenemos nuestro vector resultante. Este vector de rojito. Yo quiero saber cuánto mide ese vector resultante. Ley de cosenos.
traemos aquí nuestra fórmula. Ahí está. Vamos a llevarlo. Muy bien. Identificamos quiénes hay, quiénes debemos llamarle este A. Por aquí le llamamos B. El ángulo es 45 grados. ¿Cuál es? Aquí aparece el coseno de ese ángulo, 45. ¿Cuál es el coseno de 45? 1 entre la raíz cuadrada de 2. Muy bien, gente. Ustedes, algunos, por lo menos ya conocen o recuerdan algunas cosillas. El triángulo rectángulo de 45 como 45, ¿verdad? El triángulo de catetos iguales y la hipotenusa K raíz cuadrada de 2. ¿Verdad? Yo quiero el coseno, como le dijo su compañero, 1 entre la raíz cuadrada de 2. Y en trigonometría vas a aprender que el coseno es cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Cateto adyacente es K, dividido entre K raíz de 2, se van las K, te queda 1 entre la raíz cuadrada de 2. Muy bien, con eso ya podemos usar aquí nuestra ley de cosenos para calcular la resultante total. A ver, veamos. A vale 1, vamos a reemplazarlo. 1 al cuadrado más B que vale raíz de 2. Pero cuidado que sea elevado al cuadrado. Más 2. El 2 de la fórmula A que vale 1 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por el coseno de 45 que vale 1 entre la raíz cuadrada de 2. Ya lo voy a escribir aquí ya directo. Y toda esta gente dentro de una raíz cuadrada. Muy bien. ¿Puedo simplificar raíz de 2 arriba y abajo? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede. Por lo tanto aquí la resultante, ¿cuánto nos daría? Raíz de 5, ¿todo el mundo de acuerdo? Raíz cuadrada de 5. Claro, porque 1 al cuadrado, bueno, no te esfuerces, sigue siendo 1. 2 por 1, tampoco te esfuerces, sigue siendo 2. Bueno, 2. 2 más 1, te quedan 3. Y raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado, se va el exponente con el índice exactamente y te queda el 2 más 3 que te sobró por ahí. Ahí está. Raíz cuadrada de 5 unidades. ¿Correcto, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Muy bien, gente. Ustedes son lo máximo. Estamos llegando al final. A ver, vamos a ver cómo va nuestro tiempo. ¿Será que tenemos algunos minutitos para un problema más? Sí, tenemos, claro. A ver, el último. Problema 13. La gráfica muestra a un bloque y el diagrama de 3 vectores denominados vectores fuerza. Esto ya lo vamos a ver cuando estudiamos estática. Se sabe que sobre el bloque, la fuerza resultante es vertical. Oye, existe una fuerza resultante, es un vector resultante ahí en la vertical, en el eje Y. Yo no sé cuánto es lo que me piden calcular. Queremos saber cuánto es el módulo de esta resultante de vectores vertical. Oye, si la resultante es vertical, quiere decir que en la horizontal no va a haber nada. O sea, en la horizontal no existe resultante, o mejor dicho, es cero. Por lo tanto, vamos a valernos de ese dato, que únicamente la resultante está en la vertical, quiere decir que en la horizontal no hay nada, para resolver este problema. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a, en primer lugar, bueno, exageramos un poquito. Y para ayudarnos aquí, voy a trazar aquí el eje X y por aquí el eje vertical. Entonces ahí tenemos X y Y. Muy bien. Oye, vamos a descomponer los vectores. ¿Ok? Descomponemos los vectores para encontrar sus componentes horizontales y verticales. Y encontrar una resultante horizontal, la otra vertical. Ya sabemos que en horizontal debe ser 0. Muy bien, descomponemos los vectores. Usamos la descomposición ahí rectangular.
Empezamos por este vector que mide 20. Tendríamos una componente horizontal y la otra componente vertical. A ver, resisten, gente. Ya estamos llegando al final. Resisten. Oye, triángulo de 37 con 53. Con 53 aquí. A ver, los lados proporcionales a 37 se lo ponen 3K. ¿Verdad? Este sería ahí está, 4K. Y aquí la hipotenusa 5K. Oye, muy bien, K vale 4, man. Multiplicado por 5 me da 20. Por lo tanto, oye, si K vale 4, esta componente horizontal sería 16, ¿verdad? 4 por 4, 16. Y la otra, 12. Muy bien, descompuesto el vector ya no existe más. La misma historia vamos a hacer para f, pero f es un vector que no lo conocemos. Pero aquí el triángulo de 40, bueno, el ángulo de 45, podemos aprovecharnos de ese valor de 45 y usarlo de la siguiente forma. Oye, en el triángulo rectángulo de 45, ¿cómo son sus catetos? A ver, son iguales, ¿verdad? Ya lo dijo ahí, 1, 1 o K, K y la hipotenusa K raíz de 2. Por lo tanto, vamos a aprovecharnos de eso. Este componente cateto aquí será K. Vamos a ponerle otra letra mejor para no confundir con esta K. L. L. Y la hipotenusa sería, ¿qué cosa? L raíz cuadrada de 2. Muy bien. Descompuesto el vector, sabemos sus componentes aquí son L's. L y L. Muy bien. Una vez que hemos descompuesto los vectores, gente, ustedes se dan cuenta que solo tenemos componentes o vectores horizontales y verticales, ¿verdad? Entonces vamos a calcular una resultante en horizontal. Observa 16, un vector que se va a la derecha, y L, un vector que se va a la izquierda. ¿Cómo encuentro la resultante de estos dos vectores? ¿Se acuerdan de la reglita? Un vector hacia la derecha. Le sumas exactamente y a la izquierda le restas. 16 a la derecha, súmale. L a la izquierda, profe, réstale. Menos L. Oye, pero como habíamos comentado aquí, si la resultante es vertical, significa que en la horizontal no hay nada. Debe ser 0. Oye, y si es 0, L sería ¿cuánto? 16. Muy bien. Oye, si L vale 16, L vale 16, hasta ahí está bacán. Vamos a calcular la resultante en la vertical, que es la que me piden. Estoy terminando este problema. Resiste ahí. Oye, en la vertical, ¿qué tenemos? Tenemos L hacia arriba, 12 hacia arriba y 10 hacia abajo. Entonces, de nuevo la reglita, sumas los que suben y restas los que bajan. Exactamente. A ver, sumamos los que suben. Sube 12, le sumas. Oye, L también sube, que es 16, ya lo hemos calculado aquí. Y le restas el 10 que está bajando. Por lo tanto, ya al final de tu vida, ¿cuánto sería la resultante? Muy bien. 18 aquí. Bueno, en el sistema internacional, esta unidad es el Newton para medir fuerzas. Ya lo vamos a ver en el tema de estática. Oye, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si me dice, oye, la resultante es horizontal? Significa que va a ser diferente de 0. Y en la vertical no hay nada. Significa que en la vertical, 0. Aquí el problema es, te la cambió, ¿verdad? La resultante horizontal es 0 y en la vertical diferente de 0. Pero si te la cambian, o sea, al contrario, en la horizontal diferente de 0, en la vertical debe ser 0. Entonces se trabaja más o menos parecido con la resolución del problema. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos llegado. ¿Comentarios?